Hola, buenas noches. Me presento. Mi nombre es María José Caballero. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte y esta noche seré moderadora de este diálogo. Les doy la bienvenida a todos y a todas a esta segunda sesión de Diálogos del Norte. Diálogos del Norte es una instancia de conversación organizada por el Movimiento Independientes del Norte, donde pretendemos presentar temáticas de interés para Chile y para la zona norte. El Movimiento Independientes del Norte es un movimiento que busca construir una plataforma electoral para la presentación de candidaturas ciudadanas a la Convención Constitucional y que representa a la macrozona norte. El día de hoy, el tema que nos convoca es el sistema de salud en Chile y el problema de la fragmentación y segmentación de la misma. A continuación presentaré a un panel de destacados profesionales que nos hablarán sobre la materia. Bienvenida Iris Contreras. Ella es auxiliar de alimentación y presidenta de la Federación de Trabajadores de la Salud del Hospital de Coquimbo. Bienvenida. Un saludo. Muy buenas noches, María José. Muy buenas noches a todos los Buenas noches. Da un saludo ahí. Bueno, a continuación toca presentar a la señorita Karina Espinosa, que es secretaria general de la FENACS y dirigente y técnico en enfermería del Hospital de La Serena. Bienvenida, Karina. Hola, un saludo a todos y gracias por invitarnos al panel. Gracias a ti. A continuación presento a Mauricio Ugarte, técnico en enfermería de nivel superior y presidente de la FENACS en la región de Coquimbo. Bienvenido, Mauricio. Gracias, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Alejandro Villegas, él es abogado, magíster en Derecho y profesor de la Cátedra de Derecho y Práctica Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Bienvenido, Alejandro. Hola, muchas gracias. Buenas noches, María José. Buenas noches, Mauricio, los demás integrantes de FENACS. Gusto de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Daremos inicio de esta forma a el segundo diálogo organizado por Movimientos Independientes del Norte. El sistema de salud en Chile ha sido descrito como un sistema de carácter mixto y que se encuentra fragmentado y segmentado. Les pregunto, ¿están de acuerdo con esta descripción? En primer lugar, sí, efectivamente estamos de acuerdo con esa definición, con esa descripción. Y bueno, señalar brevemente que el sistema de salud chileno ha tenido dos grandes hitos de fragmentación y dispersión en su actuar, en su accionar normativo, digamos. El año 1985 y para nosotros también el año 2004 con la reforma del sistema de salud. Yo por mi parte también puedo decir que estoy completamente de acuerdo con esa descripción. Es más, la característica de ser un sistema fragmentado y un sistema segmentado está profundamente marcado en el sistema de salud chileno y gran parte de sus falencias radican en esos hechos muy importantes que no siempre están bien explicados a la opinión pública de en qué consiste esa fragmentación y por qué está tan segmentado y cómo afecta eso a la atención diaria a la salud de las personas. No, si no tenés que decirlo. ¿Alguien más quiere dar su opinión respecto a la afirmación que realicé? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio y Patricio. Alejandro Villegas, porque hay muchas desigualdades, como dice que no está bien explicado hacia la comunidad, desigualdades que son importantes porque nos otorga la mayor protección social y universal de la atención de la salud para todos los ciudadanos. Cari. Sí, yo quisiera igual ser más descriptivo en el sentido de lo que ha sido el proceso de segmentación
que se instala a partir del año 1985 con la creación del sistema de ISAPRE, o del sistema privado de salud, obra de Hernán Vigi, en su minuto en el tiempo de la dictadura militar, y que promueve, digamos, la instalación en Chile de dos sistemas de salud, y provoca una enorme también importación de recursos públicos hacia el sistema privado. En tanto subsidia el Estado, digamos, la creación de este sistema nuevo que se creó en el país y que se mantiene por más de una década, casi 2 décadas prácticamente, sin tener grandes modificaciones, y que se profundiza de alguna manera también en el año 2004 con la reforma al sistema de salud pública. Para nosotros el tema de la desmunicipalización, o más bien la municipalización del sistema de salud pública a partir del año 85-90, donde la atención primaria es sacada del sistema centralizado de salud pública para derivarla a la atención municipal, como también lo que ocurre a posterior, en el año 2004, con la mantención a firme del rol de rectoría en manos, digamos, de la Seremía de Salud, que pasan a ser dependientes de los gobiernos regionales y no del sistema de salud centralizado. Es también otro hito de segmentación, de dispersión del modelo de sistema de salud chileno, y eso ha ido llamando, digamos, a un conjunto de otros procesos que se han ido generando, tanto la profundización de ese modelo de fragmentación, de segmentación. Mauricio, ¿algo que agregar? A mi juicio. Bueno, ejemplos de eso es que, por ejemplo, en la descentralización, por ejemplo, de la Cenabás, la descentralización o la autonomía en la cual avanza el FONASA como ente regulador del sistema público, pero que finalmente termina siendo casi una ISAPRE más dentro de este modelo de sanitario que se implementa con una oferta de multiprestadores en el sistema público y privado, a contar de la promulgación de la ley 19337 y otros cambios que se han ido desarrollando durante de los últimos años. Es decir, esta organización o mirada desde el punto de vista de nuestra desorganización del sistema de salud pública chileno, lo único que ha propiciado, digamos, es la posibilidad de que avance la posibilidad cierta de establecer sistemas, de fortalecer los sistemas privados, la privatización de la salud pública. Y eso, digamos, ha sido la principal consecuencia sobre la población, que se ha visto afectada, digamos, en la garantía social del Estado de darle protección social, valga la redundancia, a través de su sistema de salud, como pilar, digamos, de un conjunto de factores en un concepto amplio de la protección social del país. Esto obviamente está unido a otros fenómenos también que cruzan hoy día nuestro sistema estructural de protección social del Estado, que se llevó el tema de vivienda, el tema previsional. Es decir, esto no ha sido una política aislada, digamos, que tiene que ver solo con salud, ha sido la pérdida de un conjunto de garantías que el Estado, o preeminencias que el Estado tenía sobre sus ciudadanos, y que se han ido diluyendo con este conjunto de políticas. Okay. Alejandro. Gracias. A ver, la fragmentación del sistema de salud se produce porque se separa, como dice Mauricio, se separa en la década del 80. En Chile la atención primaria
de la centralización que existió desde la década del 50, en el siglo pasado en Chile, con la creación de los sistemas nacionales de salud. Se separa la atención que se presta en las comunas más alejadas, con la clara intención de que el sistema burocrático del Estado aminorara su tamaño, y en ese momento, también que se cursaba una crisis económica en Chile, se pensó que iba a ser la mejor manera de hacer una carga fiscal menor, dándole a las municipalidades la obligación de prestar la atención primaria de salud. Pero bien vale en este punto explicar qué son los tipos de atenciones. Fíjate, María José, que el sistema de salud chileno está pensado en 3 niveles al menos. El nivel primario, que es el que entrega el municipio a través de sus centros de atención de salud. Vas a encontrar ahí los ECOF, vas a encontrar las postas rurales, vas a encontrar los consultorios de atención primaria, los SAPU, los SUR, los SAR. Luego la secundaria y la terciaria la entregan los hospitales públicos, de mayor o menor resolutividad. Y estos hospitales públicos siguen hoy día estando bajo la tenencia del Estado a través de los servicios de salud, que hay 29 en la región, y que organizan de manera descentralizada esta atención secundaria y terciaria. Pero todo está bajo la norma técnica del Ministerio de Salud de manera centralizada. Lamentablemente, este sistema de fragmentación, hoy en día, y esto no es una opinión solamente mía, sino que lo puedes encontrar en muchas personas especialistas en salud pública, encuentran que el sistema de salud primario, sobre todo, sin perjuicio de todas las falencias y carencias que hay en el sector secundario y terciario, llámese los hospitales públicos, en el sector primario no existe un sistema organizado hoy. Porque como quedan bajo la dirección de cada departamento de salud municipal, cada departamento, cada alcalde le puede dar un tono distinto, siguiéndose las normas técnicas del Ministerio de Salud, pero no existe una coordinación entre las comunas mismas, que están unas al lado del otro, de cómo se atiende a la población en general en esta atención primaria, que se ha dicho que es sumamente importante, porque es allí en donde se atienden, por ejemplo, la cronicidad de ciertas enfermedades, o sirve para evitar la propagación de enfermedades que hay que evitar que lleguen al sistema secundario o al sistema terciario. No puedes ver lo que ocurre hoy día en la pandemia que estamos viviendo. Una de las críticas que los alcaldes señalan es la falta de consideración de su experiencia o su opinión al momento de que el Ministerio de Salud determina cuál es la política pública sanitaria que hoy rige nuestro país, la pandemia que estamos viviendo. Se busca en la prensa, la principal crítica de parte de los alcaldes es estar fuera de esa consideración. ¿Por qué? Porque el sector primario de salud no tiene un sistema centralizado junto con el secundario y el terciario. Las razones de eso la pueden encontrar en tratar de quitarle poderío al Estado como organizador de la política pública y, sin duda, terciarizar. O sea, sacar hacia los privados y hacer competir la salud primaria, la que se da en las comunas, con el sistema privado. Es una forma, a mi juicio, equivocada, porque se puede medir por el resultado, equivocada en cuanto a, si se pregunta a la ciudadanía hoy, cuál es uno de los primeros problemas que tiene nuestro país, es la atención de salud. Y el ciudadano no diferencia con rapidez si le corresponde ir al sector primario, secundario o terciario. Y no diferencia también si es que a la falta de recursos le debe reclamar al municipio, al servicio de salud o al Ministerio de Salud. Quizá pudiera funcionar mejor un sistema integrado hoy en nuestro país con el avance tecnológico que existe. Ya no es admisible señalar que para llegar a las comunas más apartadas de la región solo debe hacerse a través de los municipios. Hay muchas formas distintas de organizar los sistemas de salud en el mundo. Al menos hay 5 o 6 modelos, pero el que actualmente se aplica en nuestro país genera una fragmentación tal que conviven al menos 5 sistemas.
El de los hospitales públicos en la región los puedes ver entre La Serena, Coquimbo, Valle, etc. Los consultorios de la atención primaria. Le agregas a eso en Santiago los institutos de mayor complejidad. Le agregas a eso los establecimientos propios de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Y le agregas a eso los establecimientos experimentales, más la Central Nacional de Abastecimiento, más el Instituto de Salud, el ISP. Entonces creas un sistema que actualmente es inorgánico y que en esa inorganicidad llega mal al usuario final. Porque, insisto, el principal reclamo del usuario nacional es que la salud en Chile no anda bien. Y esto no tiene que ver con el empeño que le pone la gente en el trabajo que hace, sino que hay una mala organización en cuanto a cómo se distribuye. Luego vamos a hablar seguramente acerca de cómo se le asignan los recursos, cómo pelean entre la atención primaria de salud y los servicios de salud para tener más recursos para la atención de salud. Ahora, sobre la segmentación, esto es, la existencia o la coexistencia de un sistema privado de salud que atiende a no más del 17% de los habitantes de la región, y un sistema público que está conformado por el seguro del FONASA, que atiende al 80% de la población. Esta coexistencia da como resultado que lamentablemente se creen focos o bolsones de pobreza al interior del sistema de salud, porque el sistema público atiende no solamente a las personas de menores ingresos económicos, sino a los que además tienen peor salud, porque tienen peores condiciones para atenderse. El sistema privado, que atiende a las personas que tienen más ingresos económicos, son además los mejor alimentados, los que mejor precaven enfermedades, los que tienen además mejor rutina de ejercicios. Por lo tanto, gastan menos, cobran más y alcanzan a llegar a menos personas. Disculpa, sí. Alejandro. Muchas gracias por tus opiniones. Quisiera preguntarle a los demás, a Mauricio, Iris o Karina, ¿qué opinan respecto a las opiniones emitidas por Alejandro? Y si ustedes encuentran, consideran que la salud en Chile como sistema funciona correctamente o funciona eficientemente. A ver, en primer término, señalar como un dato referencial a propósito de lo que dice Alejandro, es que en medio de esta pandemia y a poco andar, digamos, el desarrollo de esta situación sanitaria, el ministro de Salud y el gobierno de Chile, más allá, digamos, del signo político y del tiempo político que vive el país, recuerde usted, en medio del estallido social, concurre inmediatamente esta situación epidemiológica, pero de por medio, yo diría que entre el estallido social y la pandemia, este gobierno anunció una serie de proyectos de ley que buscan reformar el sistema de salud en la idea de fortalecer el sistema privado. Eso lo hace entre diciembre y febrero de este año. En ese contexto se genera un debate, se alcanza a generar una parte del debate público sobre esta materia. Sin embargo, instalada la situación epidemiológica y a poco andar, digamos, de los días transcurridos de las primeras medidas que toma este gobierno para enfrentar la situación del coronavirus, decide realizar una intervención centralizada desde el gobierno en la organización y toma de control tanto del sistema público como del sistema privado en todos sus niveles, en todas sus fases. Yo creo que no hay muestra de efectiva, de mejor realidad, digamos, o necesidad que tiene el país frente a alguna situación sanitaria, frente a una situación de salud, que la decisión que se ha visto obligado a tomar la autoridad, es decir, tomar control sobre las clínicas, sobre sus acciones, sobre sus camas, es decir, tomar control sobre el sistema público de salud, si bien no con medidas orgánicas, pero haciendo uso del marco constitucional a propósito de la definición de zona de emergencia sanitaria. Entonces, ahí hay una señal potente de que el sistema de salud, un sistema de salud, tiene y requiere necesariamente
tener una acción de preeminencia del Estado, de centralidad del Estado. No puede quedar de tal manera segmentado y fragmentado de que finalmente una situación epidemiológica termine por superarlo. Hay factores que no solamente se tienen que medir desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista sanitario en este caso, y por ello la prueba es al canto, digamos. Es decir, aquí hemos visto en estos días que el sistema de salud ha tenido que, por la fuerza, ser centralizado en orden y mando desde la autoridad sanitaria. Y se ha puesto todo el sistema detrás de su acción para evitar, digamos, o evitar, digamos, la propagación de este virus, de esta situación que estamos viviendo. Entonces, decir que sí estamos de acuerdo, que efectivamente esto no ha ido por buen camino hasta el día de hoy en materia legal y jurídica. Han habido cambios, como lo ocurrió a contar de la ley 19.337 sobre autoridad sanitaria, porque yo creo que decir y agregar que lo que ha ocurrido con la atención primaria es que la atención primaria ha sido adecuada, ha sido estructurada y organizada para ser fuente de una oferta sanitaria hacia la atención secundaria. Es decir, es como nos preparan los pacientes que necesita el sistema, nos proveen digamos, de mercado, entre comillas, en su organización, en su lenguaje, de mercado sanitario, es decir, de enfermos, para que lo administre un modelo de gestión hospitalaria que sea capaz de tomar este mercado, competir en este mercado con otras instituciones de salud por estos pacientes, a través de un modelo de gestión que busca primero competir con otros hospitales, con clínicas privadas, pero que también se incorpora, a contar del 2010, con mucha fuerza esta idea de la convivencia de lo público y lo privado dentro del mismo recinto público, es decir, dentro del mismo hospital. Entonces, nosotros nos transformamos como un proveedor de prestación de salud, donde también internamente somos sometidos de alguna manera a un modelo de gestión que pone el foco en el centro en lo que se llaman los modelos autogestionados en red. Porque cada hospital se define, según esta ley que yo hago mención, como hospital autogestionado en red. ¿Qué significa la autogestión? La autogestión significa el autofinanciamiento. Es decir, el hospital no solamente tiene que actuar con eficiencia y eficacia en su gestión administrativa, sino que además tiene que generar ingresos adicionales a la fuente de financiamiento del presupuesto nacional de salud, porque la demanda asistencial es tan grande y tiene que generar un mercado de autofinanciamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa a ser lo más preponderante dentro de un hospital? Es el corazón de su negocio, el corazón productivo del hospital. Y el corazón productivo de un establecimiento hospitalario son sus pabellones quirúrgicos. Es donde hoy día se transa, entre comillas, el mercado sanitario, desde el punto de vista de la posibilidad de disponer o no una persona de una atención integral de salud. Es decir, el que tiene acceso, de alguna forma, a este uso de los pabellones. Entonces nosotros tenemos dos problemas. Tenemos la competitividad con el proveedor externo, este multiprestador, y tenemos también esta convivencia interna al interior del hospital, donde se le ha ofertado en el diseño, digamos, que está estructurado al médico, al cirujano, a la sociedad médica particular, al emprendimiento particular de los médicos, digamos, el uso de la infraestructura pública para que estos puedan, digamos, operar dentro de este sistema público proveyendo un servicio con un valor, con un costo. Quiero decir, por ejemplo, que un derecho a pabellón, un derecho a llave para pabellón en el hospital de Coquimbo cuesta en este minuto al hospital un 65% de la prestación. Es decir, el hospital entrega un 65% de la prestación que se hace en el hospital al
a la sociedad médica, al profesional de manera natural o de manera comercial, digamos, sociedad jurídica, que ofrecen la operación, y el 35% queda para el hospital. Eso es lo que queda de esa prestación. Con eso se va autofinanciando el hospital, ¿no? Y va generando una actividad económica que además va permitiendo que el hospital pueda sostenerse en el tiempo y pueda generar sus propios mecanismos de inversión. El Estado, ¿qué entrega a este proveedor? Le entrega, en este caso, insumo, el equipamiento, la infraestructura, recursos humanos. Nosotros somos parte de esta transacción, digamos, donde, en nuestra opinión, este modelo de gestión termina focalizando y entregando un modelo que tiende a precarizar tanto los trabajadores, la organización del sistema, y también tiende a priorizar qué tipo de prestación se entrega porque está asociado también a un ingreso. Y ese es un problema que termina redundando en las personas, porque además los directores de hospitales están obligados por ley a cumplir esto. O sea, un director de hospital que no sea capaz de autofinanciar su establecimiento está poniendo su cargo en funciones de la destitución. Y por lo tanto tienen que obligadamente operar en este mecanismo. Y esto trae como consecuencia, para terminar la idea, dos hechos. Por ejemplo, la línea de la unidad de apoyo o la línea de la atención ambulatoria en un hospital, es decir, lo que conocemos por la atención de urgencia, por ejemplo, la atención de los consultorios adosados, en este caso la farmacia, muchas veces son servicios que no generan ingresos, porque cumplen más bien un rol social. Entonces los recursos generalmente están concentrados desde la gestión de los cuadros directivos a hacer funcionar los servicios clínicos, toda la cadena productiva que tiene internamente el hospital. Y ahí tenemos un problema entonces de gestión, del modelo de gestión hospitalaria, que está diseñado justamente para permitir un dinamismo tal que permita competir con los demás prestadores o multiprestadores que tiene el sistema público o privado. Muchas gracias, Mauricio. Alejandro, tengo una pregunta. ¿Tú sí, claro. qué propuestas para mejorar el sistema, a opinión personal, implementarías? Bien. Antes de eso, recién Mauricio desnudaba una verdad dura, poco conocida, pero muy dura, y es que en realidad los hospitales públicos, más que ser un sistema de salud abierto a la comunidad, se vuelven una cuasi empresa en dualidad público-privada compitiendo para generarse recursos. Y eso es antiético. Que las instituciones de salud del Estado deban salir al mercado a, entre comillas, buscar clientes para autofinanciarse es antiético. Que los pabellones de los hospitales públicos en nuestro país se arrienden por las tardes o por las noches para que los privados generen una actividad que, si bien redunda en mejoras para las atenciones de salud, también redunda en lucro personal para ellos, es antiético. Esas verdades son poco expuestas porque el modelo las guarda, las protege a través de el argumento de que de esa forma se entregan más rápido prestaciones de salud, se soluciona el problema de las personas, pero no es efectivo. No es efectivo porque la carencia de satisfacción del usuario sigue presente. La interacción entre los sistemas públicos y privados llega a tal punto que cuesta diferenciar, e incluso muchas veces los pacientes no saben de que, siendo beneficiarios legales, son llevados al sistema de libre elección o pago mediante diagnóstico o tratamiento, sirviendo de esa forma al sistema privado. El sistema privado es tan gigantesco hoy día en Chile que yo no me opongo a que exista un sistema privado, lo digo desde ya. Yo no veo problema que exista un seguro de salud privado, pero para quien pueda pagarlo, para ese 17, 20, 25% del país, que lo pueda pagar.
pero que no se beneficie ese sistema privado con los dineros que deben ir al sistema público, que debe ser el que en realidad debe estar fortalecido en nuestro país, y no con esa pobreza franciscana que sufre hoy. Y ante la pregunta de cómo mejorar esto, bueno, creo que eso pasa por al menos dos cambios fundamentales. Una, a mi juicio, cambiar el criterio economicista con el cual hoy se rige la entrega de salud en nuestro país. El mercado no puede regular todas las actividades de las personas. La mano invisible del mercado no puede ser quien determine qué prestaciones de salud se entregan, a quién se atiende y de qué forma en un hospital público. La salud de las personas, insisto, no puede estar entregada al mercado. Luego, eso significa necesariamente un cambio normativo, y un cambio normativo desde las bases. Porque la norma fundamental que existe hoy en nuestro país, lo único que protege, entre comillas, en temas sanitarios, es que usted pueda elegir libremente, sin que nadie coarte, si va al sistema público o al sistema privado. Esa es la protección constitucional que hoy día existe en nuestro país. La garantía constitucional es solo de acceso libre o al sistema público o al sistema privado. Pero no existe garantía hoy día de prestación de calidad. No es garantizado por la Constitución. No existe también garantía de prestación con bioseguridad. Eso no está regulado en la Constitución. Cuando ese paradigma al menos se cambie y se incluya realmente como un derecho fundamental una atención digna y de calidad en un sistema público de salud, si uno lo requiere, o si quiere, opta por el privado, creo que de esa forma podría comenzar a pensarse, porque aquí hay que llamar a muchos actores, comenzar a pensarse en cuál es el mejor sistema de salud hoy para nuestro país. Porque el modelo que venimos arrastrando desde la dictadura hasta el día de hoy, la verdad es que está obsoleto, no sirve. Genera lucro para los privados, mucho. Genera que el sistema público se haya jibarizado al punto de que ir a un hospital público para las personas que deben hacerlo debe ser una de las experiencias más traumáticas que existen. Y para todos aquellos que no necesitan hacerlo ni siquiera conocen un hospital público. Eso trae otras derivadas negativas también, como por ejemplo, ¿qué le ocurre al personal sanitario en todos los estamentos dentro de un hospital público? ¿Están alentados a trabajar en el sistema público o están alentados a trabajar en el sistema privado? ¿Quién forma y dónde se forma a los profesionales de la salud? Se forman en los hospitales públicos. Ahí están los centros de educación en temas sanitarios. Los centros de formación docente son los hospitales públicos por definición. Y los profesionales que allí se forman, ¿terminan trabajando allí? No, porque las mejores remuneraciones están en el sistema privado. Sin duda, el sistema privado se encarga de atender a la población más rica del país y que menos necesidades sanitarias tiene. Eso crea inequidad. Entonces, a su pregunta, María José, ¿cómo cambiar esto? Al menos por dos vías. Un cambio normativo profundo, desde la base fundamental, desde la Constitución Política de la República, y sin duda adoptando un sistema de salud de los tantos que hay en el mundo que sea acorde al Chile actual. Y ese no es el que tenemos actualmente, con el grado de fragmentación que existe en cuanto a prestadores de salud pública. Ok, muchas gracias, Alejandro. Mauricio, misma pregunta para ti. Entendiendo que tu opinión puede ser puede ser un aporte, ya que tú eres funcionario de la salud pública. ¿Qué propuestas tú propones, valga la redundancia, para mejorar el sistema de salud pública? Bueno, en primer término yo quisiera señalar que en lo que va corrido de estos 6 meses, en el primer trimestre, digamos, del año, las ISAPRES, es decir, el sistema privado de salud, ha recaudado 18.000 millones de pesos en ganancias. Solo en el primer trimestre de este año, que se dan en el contexto de lo que ganaron el año pasado, 165.000 millones de pesos.
solo en utilidades como un sistema privado. Es decir, ahí opera el lucro. Hay un concepto del lucro, esto que en algún minuto también se discutió con mucha fuerza en materia de educación en Chile, también existe en materia de salud. Y hoy día todos los actores expertos están haciendo la discusión respecto a la reforma a este sistema privado, que hay que regularlo y que hay que someterlo de alguna manera a la condición general del país. Porque yo quiero decir que así como la AFP para el sistema previsional es una situación de vergüenza para los trabajadores, para la sociedad chilena, que la cuestiona y que ha salido a las calles más de 1 millón de personas a marchar contra el sistema AFP, el sistema de salud, las ISAPRES prácticamente son el segundo factor de cuestionamiento más importante en materia, digamos, de la privatización del sistema y del escándalo de sus ganancias. Yo quisiera plantear que nosotros como trabajadores vemos como la salud como un derecho constitucional que debe garantizarse. Y para eso se requiere una reforma a la Constitución política. Eso es como primera cuestión. Hay que avanzar a una reforma constitucional que no solamente avale o permita el libre acceso a la salud pública o a la salud, sino que garantice el derecho a la salud. Y eso requiere una modificación en la Carta Fundamental. También, así como cuestionamos algunos aspectos de la Constitución, o la mayoría de ellos, tenemos que decir que nosotros estamos de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución, que define que la mera existencia, digamos, de los trabajadores del sector público, en este caso de salud, la existencia de la infraestructura de salud pública, garantiza no solamente derechos para los trabajadores, sino que también garantiza el derecho de la población a la atención de salud pública. Es decir, mientras haya funcionarios públicos y mientras haya atención de salud pública, los ciudadanos van a tener asegurada, digamos, su derecho a la atención de salud. Entonces, eso está consagrado de alguna manera ahí en el artículo 36 de la Constitución, que nosotros creemos que eso hay que profundizarlo, ¿no? Porque ahí habla también de la carrera funcionaria de los trabajadores, el hecho de que hayan trabajadores titulares, que haya carrera funcionaria, que haya un modelo de permanencia en el tiempo de quienes sostienen el sistema de salud. Y claramente, como Alejandro decía en un minuto, es decir, hay ejes o hay pilares sobre los cuales se ha sostenido el modelo sanitario chileno, y uno de ellos es efectivamente los trabajadores profesionales del sistema de salud pública. Eso es indudable. Ellos han logrado ser también un muro de contención para quienes han intentado avanzar en la privatización extrema del modelo. Así que eso respecto. Debemos avanzar en una reforma constitucional y establecer, en este caso, la mantención de algunos conceptos que tienen que ver con el artículo 36 de la Constitución. Nosotros decimos también que se tiene que revisar y evaluar la reforma a la salud que se implementó a contar del año 2004. Ese modelo sanitario que introdujo o que creó, digamos, el auge, la garantía explícita de salud, hasta la fecha, llevamos 16 años con este modelo y no ha sido evaluado por la ciudadanía, por todos los actores, no ha sido vuelto a ser discutido cómo se estructuró este modelo de la autogestión hospitalaria o prácticamente la inexistencia o la invisibilidad de la atención sanitaria en los hospitales de baja complejidad, por ejemplo. Porque hoy día los hospitales de baja complejidad prácticamente no juegan ningún rol, digamos, salvo de atención primaria, en beneficio de sus poblaciones urbanas. Tenemos ahí un vacío de proyectos respecto a la infraestructura que tiene a lo largo de todo Chile los hospitales de baja complejidad.
Recuerden ustedes que lo que hoy día, donde más ha crecido la red hospitalaria de la cuarta región, por ejemplo, es la compra de transporte para traslado de pacientes de los hospitales más pequeños de la región a los centros urbanos más grandes, o sea, Serena, Coquimbo o Valle. Prácticamente los pabellones están sin uso en algunos de los establecimientos de esta red. Y doy por ejemplo, el Hospital de Los Vilos, ¿ah? El Hospital de Vicuña, en los pabellones de Andacoyo. Es decir, hay una situación que tiene que ver con el desarrollo del modelo en red o de complementariedad de la región, sobre todo de la cuarta región, que hay que sociabilizarlo más. Esas comunidades, hay pacientes que ustedes deben saber, hay un programa que es el MAPA, que traslada todos los días miércoles a los derivados de esos hospitales, pacientes de campesinos, gente de ruralidad, que debe de venir a atenderse a los consultorios de especialidades de Coquimbo, La Serena, y esperar horas de atención en los hospitales de mayor nivel por un problema de centralidad y de funcionalidad sanitaria por una parte, de garantías, porque obviamente los hospitales más pequeños no tienen UCI, no hay un desarrollo de esos hospitales porque es caro y porque además se concentra la actividad a través de las prestaciones FONASA, de la licitación, del modelo de licitación de pacientes, es decir, permite que esta actividad productiva finalmente se haga en los hospitales más grandes por una serie de condicionantes. Nosotros creemos que ahí hay mucho que todavía el país no ha logrado resolver. Y sí creemos que debe considerarse lo que es la vida cultural de las localidades, de las comunas. Recuerden ustedes que ¿por qué se identifica un pueblo, por muy pequeño que sea? Por su posta rural, por su hospital, por su colegio, por su oficina de carabineros, por a lo mejor un servicio público. Es decir, hay ahí un desarrollo comunitario y Chile tiene que dar respuesta también a aquello. Y la salud es parte de esa respuesta. Y a veces lo que hemos ido logrando es que hoy día prácticamente no tengamos actividad de nacimiento en Los Vilos, todo tenga que ser derivado a otros centros de salud, como Illapel, por ejemplo, o de Illapel hacia Coquimbo, todo lo que es el tratamiento quirúrgico. Es decir, hay ahí un tema que tenemos que discutir socialmente, que tenemos que asegurar a la sociedad y a la comunidad, y para eso también se requieren cambios normativos, ¿no? También nosotros hemos tenido de dulce y de agraz respecto a la atención municipalizada. Y tenemos a veces una discusión ahí con nuestros colegas trabajadores de la atención primaria que defienden su municipalización. Ellos no quisieran volver al sistema centralizado. Y uno de los argumentos que ellos esgrimen es que las condiciones económicas en que ellos desempeñan sus labores son mejores en la atención primaria que en la atención secundaria. Y eso también es cierto, porque es más fácil a una municipalidad poder resolver descentralizadamente una negociación directa con sus trabajadores y mejorar sus condiciones salariales, a veces bajo las propias condiciones económicas de un municipio. En el caso nuestro tenemos que negociar los 150.000 trabajadores de la red hospitalaria con el ministro de Hacienda, y eso no es tan fácil como negociar solo con un alcalde. Pero el problema, si es un problema económico o versus un problema sanitario, creo que hay que discutirlo y hay que abrirse a esa discusión. Y efectivamente a lo mejor debe volver el sistema municipal a ser centralizado o buscar un mecanismo de mayor control y de mayor ejecución, sobre todo de las planificaciones sanitarias. Yo creo que hay mucho que hacer respecto a esto. Hay aciertos indudables. Por ejemplo, la atención domiciliaria. Es decir, un programa que se implementó en el gobierno anterior y que ha ido a llevar la atención de salud al domicilio del paciente. Yo creo que en eso nuestro país debiera profundizar más. Creo que ha sido un éxito aquello.
Ok, Mauricio. Alejandro, tengo una pregunta para ti. A tu juicio, ¿de qué sistema de salud a nivel internacional qué modelo, qué sistema de salud de otros países podríamos tomar como modelo, a tu juicio? Eso es muy complejo de responder, muy complejo, porque en nuestro país tenemos características que, digamos, nuestros vecinos no tienen. No podría decirme el sistema argentino, que está basado en otros principios, pudiera importarse de inmediato a Chile porque ellos están constituidos como un Estado federal, con sus provincias, con su autonomía. Nosotros seguimos siendo un Estado que es unitario y que tiene un fuerte centralismo. Pero a propósito de la pregunta, y ya que estamos en Diálogos del Norte, recién Mauricio señalaba lo que le ocurre a los pacientes, valga de Estepa, si mañana se atendieran en Quimbo La Serena, ya se están subiendo al bus dentro de algunos pocos minutos en Choapa para viajar toda la noche y llegar a... Eso es indigno, eso no puede ocurrir en el año 2020, es totalmente indigno. Tanto como 4:30, 5 de la mañana llega. Sí, claro, ya se están subiendo al bus los que vienen de Chillepín, Salamanca. Eso es indigno. Fíjense que también me ha tocado recorrer otras ciudades del norte del país, Antofagasta, Iquique, Arica, en temáticas de salud, en foros de salud, y el problema de la dispersión geográfica de nuestro país es una barrera que relega a los lugares más apartados a una atención de salud hasta donde llegan los recursos y nada más. Porque si se sigue midiendo la construcción de infraestructura de salud de acuerdo a este sistema que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de tener que calificar dentro de un estándar que ellos le llaman rentabilidad social para hacer un CEFAM, para hacer un nuevo hospital, la verdad es que las regiones nunca se van a desarrollar así y siempre van a ir a parar la mayor cantidad de recursos a Santiago. Y vamos a seguir con esta referencia y contrarreferencia, que es un sistema de escalada, ¿no? Si en un lugar físico no existe el grado de resolutividad que requiere la enfermedad, pues lo llevamos a donde exista. Pero eso funciona perfectamente bien en el papel. Pero cuando hay que trasladarse por tierra 300 kilómetros desde Salamanca a La Serena, o hay que trasladarse a Valparaíso a un tratamiento oncológico, o a Santiago desde La Serena, o Valle, o Coquimbo, la vida no es tan sencilla. Entonces la verdad es que no me animo tampoco a decir aquí y ahora cuál sería el mejor sistema de salud para nuestro país, porque dependiendo de la zona geográfica en donde se viva, es importante tener también cierta autonomía para poder determinar cuál sería el mejor aplicable, por ejemplo, a la macrozona norte. La macrozona norte no puede ser comparada con lo que pasa en la región de Valparaíso y Santiago, y O'Higgins a la vez. No tienen las mismas condiciones geográficas. Nosotros vivimos en la región de Coquimbo, en donde existe la mayor dispersión geográfica del país. Entonces, es difícil contestar a su pregunta, María José, sin duda de que lo que sí se requiere es un diálogo abierto para llegar a desentrañar cuál sería el mejor sistema, pero también para que se pudiera entender con más facilidad cómo funciona el sistema de salud chileno, porque es tan intrincado, está tan fragmentado en tantas instituciones que tienen competencias en salud, que le dejo planteado lo siguiente: la mayoría de quienes le van a escuchar no van a entender con facilidad cuál es la función del Servicio de Salud Coquimbo o del señor Seremi de Salud Coquimbo. Están divididas las funciones de autoridad sanitaria en el Seremi, que depende políticamente del intendente, y del Servicio de Salud Coquimbo, totalmente descentralizado, que es quien comanda la red asistencial y que hoy día, tiene a su cargo tanto la salud, los centros asistenciales públicos, como también la tutoría de los privados por la pandemia que se está viviendo. Esa dispersión de instituciones, normas, hace que el sistema sea poco amigable y requiere, a mi juicio, clarificarlo a través de una centralización,
al menos en una creación de una agencia centralizada de salud. Sí. Okay. Bueno, tengo otra pregunta para Mauricio, Iris y Karina respecto a si que hubiese que reformar el sistema de salud totalmente, vale decir partir de cero. ¿Cuáles serían para ustedes los pilares fundamentales, las bases de un nuevo sistema de salud en ese supuesto? A ver, yo creo que una primera definición es la garantía de derecho constitucional de salud, digamos, para toda la población. Es decir, debe estar garantizado en la Constitución política como principio. Debe, obviamente, tener una serie de principios también como una política de salud demográfica y geográfica que dé cuenta de la realidad del país, algo que conversábamos. Creo también que se requiere recuperar el rol del FONASA. Es decir, el rol del FONASA como un garante del derecho constitucional. El FONASA tiene que garantizar efectivamente el derecho a la salud de la población y ser además fiscalizador de esos derechos fundamentales. Y no hoy día un operador, un mero prestador o coordinación de prestación de salud como cualquier ISAPRE. Y yo creo que el otro pilar que debe sostener cualquier modelo de salud tiene que ver con el sistema de financiamiento. El año 2004, dentro de la reforma a la salud que se planteó, una de las cuestiones que a lo menos iba enunciada en los proyectos de ley era la creación de un modelo de financiamiento único y nacional, obligatorio y solidario. Eso fue lo único que no prosperó de la reforma que se implementó. Y eso dejó al garete, digamos, al sistema de salud y a esto de que los hospitales, yo pongo el ejemplo de los hospitales, pero en general, sálvense como puedan, vendan su acción sanitaria para que puedan subsistir financieramente. Creo que todo eso estuvo pensado y diseñado para que así se estableciera. Creo que la creación de este modelo de financiamiento único y solidario debe reponerse a la brevedad. Y eso implica, digamos, que el sistema público de salud debe pasar a un 6, a un 8% del PIB. Hoy día el sistema de salud chileno está en un 3.5. En algún minuto el sistema, cuando se complementaba y se mostraba las cifras internacionalmente respecto al modelo de salud en Chile, se hablaba de que Chile estaba en un 10%, que era un poco la norma general de los países de OCDE, respecto al tema del financiamiento de salud. Pero resulta que ese 10%, un 7% correspondía a la salud privada, a los 7 puntos del PIB, y el otro 3% correspondía a la salud pública. Es decir, mientras nosotros, la salud pública, atendía 14, 15 millones de habitantes, la salud privada atiende 3 millones de personas, y el flujo de financiamiento es diametralmente opuesto. Entonces, ahí hay un pilar que hay que establecer como principio básico para un nuevo modelo de salud pública. Y nosotros, por lo menos como trabajadores, propiciamos, empujamos esos cambios. Hay otros más, digamos, hay otros aspectos que están en falencia. Nosotros creemos en un modelo que promueva la educación en salud. Hay mucho que hacer para ir a decirle a las personas, al pueblo en general, cómo deben prepararse respecto a su prevención para la salud, para poder evitar los altos costos, sobre todo en un país que ha ido cambiando epidemiológicamente y ha ido desarrollando enfermedades crónicas de alto costo, ¿no? para cualquier sistema de salud pública, pero que requiere entonces mayor inversión en la prevención, en la educación. Y creo yo que eso también debe ser un pilar que sostenga un nuevo modelo de salud en Chile. Ok. Bueno, ya estamos por completar una hora desde que dimos inicio a este interesante diálogo.
Y a modo de conclusión, les voy a dar algunos minutos a cada panelista para que puedan dar conclusiones o propuestas para mejorar y poder implementar un mejor sistema de salud en nuestro país. Cedo la palabra a Alejandro. Gracias, María José. Fíjate que Mauricio tenía razón recién también en los números, ¿no? Si nuestros asociados, OCDE, tienen en promedio un 8% del Producto Interno Bruto como gasto de salud, al menos se nos pide a nosotros tener un 6%, y nosotros estamos recién en el 3.5%, o sea, la inversión que hace el Estado en salud es muy poca, y es muy poca porque el modelo económico imperante en nuestro país hoy deja de mano de las personas el proveerse como puedan de sus necesidades básicas, y lamentablemente en eso también está incluida la salud. O sea, es fácil llegar a la conclusión en Chile, y parece que fuera un dogma, ¿no?, que si usted no cuenta con el dinero suficiente, pues no va a alcanzar salud. Y eso no puede ocurrir en un país civilizado. No puede ocurrir en un país civilizado que mira a futuro a entrar al desarrollo. A modo de conclusión, creo que nuestro sistema de salud, con estas características de fragmentación, de segmentación en la convivencia de un sistema público y privado, requiere, primero, una mayor inyección de recursos, y segundo, una detención del voraz crecimiento del sistema privado dentro de las atenciones de salud. Hay que fortalecer el ofrecimiento público de salud a las personas, garantizando en nuestra Constitución política el derecho a la salud, y además agregarle un contenido de calidad y seguridad que hoy no existe. Y hay que terminar con esta interacción entre los mundos públicos y privados, que solamente ha redundado en mayor lucro para las empresas de salud y ha dejado a los pacientes beneficiarios legales, a las personas que están sometidas a FONASA, a una lista de espera que, aunque se garantice el acceso y el tiempo de respuesta a su patología, cada vez va aumentando más. Y aunque no vaya aumentando, la sensación de indignidad en la infraestructura cada vez se hace mayor en la población, porque nuestros hospitales públicos van envejeciendo, por mucho de que se estén invirtiendo, por suerte, en nuestra región en su normalización, pero van envejeciendo, van faltando cada vez más. Y hacer el punto, obviamente, en la prevención, que va a estar entregado al sector primario de salud, que además puede controlar de mejor manera la carga epidemiológica actual que sufre nuestro país, las enfermedades de mayor cronicidad, la diabetes, la hipertensión arterial, que cada vez se van haciendo más comunes. En suma, este tema del modelo de salud, de su financiamiento, es uno de los temas fundamentales a discutir. Y en esta discusión deben estar los actores, debe tenerse una mirada amplia y dejar de lado la ética, que implica dignificar la atención de las personas, para que de esa forma esta cuestión tan importante como es mantener nuestra salud sea de una buena forma resuelta por el Estado, a quien le corresponde primariamente garantizar la salud de las personas. Sí, bueno, yo quisiera Mauricio, igual... brevemente, algunas conclusiones que también quieras agregar. Sí, yo quiero plantear claramente de que es necesario, junto con hacer los cambios a la Constitución, en esta área de salud, pero también en todo el ámbito de la protección social de los ciudadanos, hablar de la necesidad de revisar y reformular un conjunto de leyes y normativas que hoy día hacen el todo en el sector salud, en el sector sanitario.
y creo yo que cualquier discusión seria al respecto tiene que partir, digamos, de revisar todo lo que hemos construido en estos años sobre el modelo de atención de salud de la población en Chile. Pero yo quisiera también establecer aquí que en este contexto difícil, donde se han ido perdiendo garantías y derechos de la población, y donde además la población ha identificado a los propios trabajadores como parte del problema de la atención, porque eso es una realidad, digamos, que eso ocurre, digamos, que la población nos cuestiona a los trabajadores de la salud, nos identifica como los agentes de su mal. Y la verdad es que los trabajadores de salud han estado desde el primer minuto en la primera línea de batallar contra este modelo de salud, ¿no? Contra este diseño, contra esta fórmula en que se ha pretendido hacer o avanzar hacia la privatización de la salud pública. Y eso nos ha llevado a un grado alto de resentimiento y de confrontación con el modelo. Y a veces hemos puesto en tensión la relación sanitaria entre los trabajadores y la población. Y obviamente se ha usado mucho esto políticamente en favor de los que pretenden sostener el sistema. Y yo quiero decir que en este trabajo de salud, hay mucha nobleza, hay mucha vocación de servicio, hay mucho compromiso con la ciudadanía. Y quizá la prueba mayor es la que está haciendo o entregando hoy día todos los trabajadores de la salud del país enfrentando esta situación de pandemia. Tenemos cerca del 10%, o sea, cerca del 8-9% de las personas que están contagiadas en el país, es decir, cerca de 1.800 trabajadores hoy día contagiados por COVID-19. Son personas que además han tenido que enfrentar decisiones hoy día sanitarias cuestionables para nosotros, como es el uso de los elementos de protección personal al interior de los hospitales. Tuvimos un mes sin mascarillas, sin la entrega de mascarillas, la cuestión mínima para los trabajadores de la salud. Tuvo que venir cambios en la mirada internacional respecto a cómo se estaba enfrentando la pandemia para que el gobierno en Chile decidiera, en este caso el Ministerio de Salud, de flexibilizar la entrega de elementos de protección personal. Hemos ido incluso a la justicia para reclamar aquello en favor de los trabajadores. En esta región nosotros tenemos hoy día, hemos tenido 5 trabajadores contagiados con COVID-19. 2 por lo menos han salido de su situación de salud y se han recuperado, y tenemos 3 que todavía están ahí en proceso. Hoy día tenemos un trabajador del hospital de Coquimbo, un profesional. Tenemos también un administrativo en el hospital de Illapel, un técnico en el hospital de La Serena contagiado, en algunos casos por la atención a los pacientes, pero en otros casos también por la conurbación, digamos, social. Los trabajadores de la salud están ahí, dando la cara. Yo quiero mandarle un saludo, un abrazo a los compañeros trabajadores de los turnos rotativos 24 horas que no han tenido descanso este mes y medio. No han tenido sistema de rotación ni diferenciación de actividad laboral porque no hay más personal preparado que ellos. Entonces han tenido que redoblar turno y trabajar en sistemas de mucha continuidad con larga jornada laboral de 12 horas 24. O 24 horas. Entonces, aquí se habla del reconocimiento de los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud están haciendo un tremendo esfuerzo. Están hoy día, cuando se le ha pedido a los funcionarios públicos reingresar a sus funciones, los trabajadores de la salud está, como dijo el primer ministro Malanis, el 90% de los trabajadores de salud está hoy día en sus puestos de trabajo. Y yo llamo, digamos, a ellos y a toda la población a no solamente reconocer en aplausos, sino que reconocer también porque los trabajadores de salud ganan ingresos todavía no acordes a la labor que realizan. Y falta comprensión de ciudadanía, porque los trabajadores de salud nunca han estado en contra de la población cuando han hecho sus movilizaciones, sino que han estado reclamando precisamente este modelo de atención. Hoy día están dando la cara, están en primera línea, y yo los saludo desde este espacio a todos mis compañeros de trabajo
Y bueno, y decirle que estamos ahí empujando esta lucha contra esta pandemia, pero también la necesidad de cambios que requiere nuestro país. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos la participación de nuestro destacado panel el día de hoy y la asistencia también de nuestro público. Pueden encontrar más información sobre el Movimiento Independientes del Norte en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Finalmente, los invito a que estén atentos al próximo Diálogo del Norte, porque dentro de los próximos días se publicará la información correspondiente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, muy buenas noches, muchas gracias. Adiós, Mauricio.